Contra etiquetas, hablemos de género, sin miedo y sin moldes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Contraetiquetas, un podcast donde cuestionamos todo lo que nos dijeron que deberíamos ser. Hola, yo soy Milagro. Y yo soy Mayra. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que de hecho es el título de nuestro capítulo, es ser mujer no es sinónimo de servir. El objetivo también de este programa es visibilizar la desigualdad y las brechas de género que existen en Perú, en Latinoamérica y en el mundo en realidad. Se reproduce de manera cotidiana y de manera jerárquica y estructural. Y bueno, vamos acá también a cuestionar que este mandato de servicio se nos ha impuesto a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Es algo como que hay que cuestionarlo, no hay que involucrarse en eso. La verdad es algo muy cuestionable. O sea, ¿por qué simplemente por ese hecho de ser mujer debemos servir? Y hoy lo vamos a dejar bien claro, que ser mujer no es sinónimo de servir. Durante muchos años y hace décadas se nos ha impuesto que debemos servir, cuidar de los demás, también ser sumisas, atentas y hasta ya no velar por nosotros por atender a los demás. Y eso no es algo que es natural, sino es algo que se ha hecho por una construcción social. Y todo esto lamentablemente ha sido impuesto por el sistema patriarcal, ¿no? Sí, y bueno, como tú dices, es algo que se viene dando de manera social. No ser mujer en Perú en específico es crecer enfrentando este tipo de barreras, estas brechas, estos espacios. Como por ejemplo, no es una mentira decir que nosotras ganamos menos, mucho menos que los hombres dentro de los espacios laborales. Y hacemos muchos más trabajos que los que el hombre hace. Y este trabajo no es remunerado. Un ejemplo claro, y que lo vivimos diariamente, es que nuestras madres están en nuestras casas. Ellas de alguna manera trabajan, invierten su tiempo, ellas lavan, cocinan, atienden dentro del hogar, pero su trabajo no es remunerado. Ellas también se cansan. Entonces, son ciertas cositas que vemos reflejados dentro de nuestro hogar y quizás no nos damos cuenta, pero sí es una brecha de género esto. Exactamente, y lamentablemente es una realidad que hoy en día aún vivimos, ¿no? Que muchas mujeres son amas de casa, ¿no? Y ya no piensan en ellas por estar ocupadas en todo lo que es la atención. Es un trabajo en realidad y también les cansan, tienen esfuerzo, dedicación, ¿no? Tanto al cuidado de los hijos, la limpieza, y mayormente no es por obligación, sino porque se les ha impuesto en realidad, o se les cría desde chiquitas esa idea, ¿no? Desde niñas se crecen con esa idea, ¿no? De que tienes que atender, que tienes que ser buena esposa, que tienes que saber todo esto, o frases como que ¿cómo vas a ser buena mujer si no sabes hacer esto? Ya volviendo al tema laboral, según el INEI, las mujeres en Perú ganan en promedio 27.7% menos que los hombres realizando el mismo trabajo y dedicamos el triple de las horas semanales al trabajo doméstico. Y como te digo, estas mujeres, estas madres de familia no reciben una remuneración a cambio de sus horas invertidas, ¿no? Y bueno, desde niñas aprendemos que esto es algo normal, esto es algo que hacer y no podemos seguir así en realidad. Exacto, y como dices, hay demasiadas brechas sobre todo y notamos que están normalizando esos actos de desigualdad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en lo laboral. ¿Por qué el hombre gana más si a veces hacemos hasta nos mismos puestos, ¿no? Hasta igual o más que el hombre, pero a la mujer no se le reconoce, ¿no? No se le reconoce, incluso hasta se le puede dejar más trabajo y seguimos cumpliendo, ¿no? Y dando lo mejor de nosotras, pero es una realidad muy lamentable, ¿no? Que no se reconozca o que los hombres crean que no somos capaces de seguir creciendo, de hacer más, de poder ascender, ¿no? O están arraigadas su pensamiento patriarcal que no pueden darnos más oportunidades o nos minimizan o que no podemos ser como ellos hasta más y no nos brindan las oportunidades. Yo me cuestionaba muchas veces, ¿por qué pasa esto? Creo que el factor económico influye bastante. Hay una dependencia económica al no tener ingresos propios. De hecho, esto nos hace que el acceso no sea igualitario y también dependemos económicamente de nuestras parejas y de nuestras familias, lo que limita muchas veces nuestra autonomía. En realidad, las mujeres o las madres de familia dependen de que el hombre les dé una mensualidad o algo semanal para poder comprar algo y esto solamente es para el hogar, pero para ella, ¿qué recibe ella a cambio de todas las horas invertidas? Exactamente, yo creo que es una cadena. Al hacer que la mujer sea solo ama de casa y no pueda trabajar y no pueda tener sus propios ingresos, depende del hombre. O sea, que hay que separar eso de que la mujer depende del hombre. No es así, es un mal estereotipo que viene desde atrás y hoy en día tenemos que cambiar eso, que las mujeres somos muy poderosas, somos independientes y podemos lograr nuestras propias cosas, ser exitosas, valernos por nosotras mismas y no necesariamente estar detrás de un hombre. Entonces esto es algo que debemos seguir fomentando, ¿no? Y ver esa realidad.
Sí, de hecho, debemos comenzar por educar hombres que sean funcionales, porque Exacto. ellos no pueden ser serviciales dentro del hogar, porque no pueden, no sé, servirse un plato de comida. Muchas veces vemos dentro de nuestros hogares. Te Sí, cuento también algo me personal. pasa. En mi casa somos mi mamá y yo, y muchas veces mi mamá tiene que estar sirviéndole la comida a todos, mientras que los demás estamos esperando placenteramente que se hagan, ¿no? Y no, ¿por qué no podemos acercarnos, decirle, oye, por favor, o bueno, te ayudo a hacer esta labor del hogar, a lavar mi ropa, a hacer estas ciertas cosas que sí limitan a la mujer, ¿no? Sí las encasillan dentro de las cosas que podrían, no sé, hay que pensar de alguna manera diferente en cómo podemos hacer que estas brechas de género cambien. Otro punto que también es muy importante decírtelo es que así como lo vivimos dentro de casa, esto también se refleja en la política. En la política a nivel mundial, solamente el 26% de escaños parlamentarios están ocupados por la mujer. Y esto según la Unión Interparlamentaria en 2024. Y en Perú, de hecho, se representan las mujeres en un 35% dentro del Congreso. Es un dato muy bajo a comparación de lo que hacen los hombres dentro de la política o dentro de algún puesto de poder, ¿no? Exacto, en realidad es una cifra muy baja que las mujeres, si bien es cierto, estamos avanzando, sí, con nosotras mismas, ¿no? Y creciendo personalmente, pero aún vemos que por la cultura que tenemos hoy en día, que es más que nada machista, no deja que las mujeres sigan creciendo, ¿no? Que puedan alcanzar esos puestos que ha estado de años, compuestos por los hombres, ¿no? Como ser presidente, ¿no? Hemos tenido bastantes presidentes hombres y ahora pensamos tener presidentas mujeres, dar la oportunidad, la fiscal también es mujer, rectoras de universidades ahora son mujeres también, eso es un gran paso, pero en realidad nuestras propias autoridades critican mucho eso, en vez de mejorar su trabajo, ver sus labores, critican mucho a las mujeres del por qué ganó este premio, por qué tiene este puesto, por qué gana esto, por qué gana más que yo, pero no ven que no es por su género, es por su capacidad, porque ellas lo han ganado. Exacto. De hecho, el acceso a la educación y esta mención que tú haces a lo que ellas valen o a la inteligencia que ellas representan está también ligada a que muchas veces las mujeres no se ven muchas veces no se ven y no las vemos dentro de labores como la mecánica, la ingeniería, a labores de la matemática, etcétera, ¿no? Entonces, sí estamos encasilladas en labores muy femeninas, por así decirlo. Por ejemplo, no te vas a descabellar si ves a una mujer haciendo manicure, no sé, atendiendo en enfermería o haciendo estas labores un poco más delicadas, por así decirlo, ¿no? Pero si ves a una mujer dentro de un centro, claro, dentro de un centro de mecánica, obviamente, no sé, los hombres van a decir, ¿por qué hay una mujer aquí, no? Que no es apta, que no lo va a hacer en su trabajo. Parece descabellado, pero sí es algo que sí se da. Muchos hombres se cuestionan esto. ¿Y por qué no ver? Ellas tienen la capacidad de hacer estas labores, aunque muchas veces se les encasilla dentro de estas labores para hombres, ¿no? Sí creo que hay muchas cosas que hablar sobre este tema y para ello creo muy conveniente presentar ya a nuestra invitada, que es Ana Claudia Martínez, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y también tiene una larga experiencia en proyectos como el activismo y específicamente en Paremos el acoso callejero y el movimiento cultural, el movimiento Aurora de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Para eso le damos un fuerte aplauso a Ana Claudia Martínez para que venga a explicarnos un poco más sobre el tema. Aplausos. Bienvenida, Ana Claudia, es un gusto tenerte aquí en Cuenta Etiquetas. Hola chicas, muchas gracias por la invitación, es un placer poder colaborar con ustedes. Muchas gracias. En realidad, el día de hoy estábamos hablando sobre las brechas de género y que en realidad es un problema estructural y cotidiano que se da en nuestra sociedad, no solamente en Perú, en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? Son brechas que existen a través de las diferencias sistemáticas que afectan negativamente a las mujeres y a estas comunidades como las LGTB y que de alguna manera son afectadas, ¿no? En comparación a lo que viene a ser el hombre. Estas brechas en realidad expresan alguna carencia de desigualdad en educación, en empleo, en poder político, en la economía, etc. Y bueno, a raíz de esto, ya que tú tienes bastante experiencia en el activismo, te queremos hacer estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las principales causas estructurales que hacen que haya esta desigualdad de género? Yo creo que principalmente, como mencionabas, es algo sistemático, estructural, pero principalmente que proviene del sistema económico actual que tenemos, un sistema que es excluyente, no solamente con las minorías, sino también con algunos sectores de la población, ¿no? Que no permite, digamos, el acceso a los derechos de muchas poblaciones.
ya el sistema, digamos, ve los derechos no como algo que tengamos que tener todos, todas y todos, sino como un privilegio. Muchas no podemos acceder a temas como la educación, la salud, el cuidado, ¿no? Entonces, esas características justamente suman a que existan estas desigualdades. Un sistema económico en el cual vemos que es una competencia, ¿no? Que muchas veces se habla del sistema de la meritocracia, pero existe meritocracia cuando hay una prevalencia de privilegios, cuando en realidad todos, todas no tenemos un acceso a este tema de la educación, ¿no? De la tecnología, del poder desarrollarnos plenamente, tener una calidad de vida, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va la línea y justamente esto promueve, ¿no? Que existan esas iniciativas que tenemos desde el activismo. Hace algunos minutos le comentaba a Mayra de que, bueno, puede parecer ilógico, pero abrimos estas brechas desde casa. Nuestras madres también tienen estas brechas dentro de lo laboral, dentro de la estigmatización que se les da, ¿no? A las mujeres se les pone dentro de un casillero en que ellas tienen que estar en las labores domésticas. Y bueno, esto claramente está mal, ¿no? ¿Por qué no poner a un hombre a lavar un plato, a poder tender la cama, a hacer las actividades cotidianas que hace una mujer? Y esto se ha dado porque culturalmente se ha dado así. Tradicionalmente estaba así y es algo que hay que cuestionarlo, hay que hablarlo y hay que decirlo que esto está mal. Sí, justamente vemos esa narrativa, ¿no? De que las mujeres debemos estar en el ámbito privado. Y cuando entramos a lo público nos ponen trabas o incluso, ¿no? Nos vemos afectadas o violentadas, ya sea a través de temas como la violencia en espacios públicos o que no se nos permitan acceder a ciertos lugares o encontrarnos tal vez con ese techo de cristal, ¿no? Que muchas veces podemos estar alcanzando las metas, pero llega un punto en el que ya no vamos a avanzar más, porque ya no se nos permite, Sí. porque ya estamos justamente ocupando ese lugar que normalmente o se trata de decir que es para ellos, ¿no? Hay un límite, ¿no? Hay una Sí. burbuja que se nos pone. Las mujeres deben hacer esto, algo más delicado, algo más propio de ellas, por así decirlo, que se nos encasilla, mientras que a los hombres se les da este poder, el poder tanto económicamente, políticamente y también dentro de una estructura salarial. Hablamos también de que las mujeres perciben mucho menos que los hombres. Claro, vemos ahí el tema de los estereotipos, ¿no? Que justamente las mujeres tenemos que estar en el ámbito privado, que puede ser el hogar, la casa, que tenemos que ocuparnos de esas tareas de cuidado, ¿no? Labores domésticas. Por más que tengamos esta inteligencia y estas capacidades, se nos limita muchas veces dentro de la sociedad. Sí, justamente vemos ahí que las características que se nos brindan a las mujeres son más de servir, de siempre estar al cuidado, pero digamos que hay que ir rompiendo con ello, ¿no? Y como tú mencionas, desde lo cotidiano, desde lo familiar, desde el hogar, tenemos que ir rompiendo con esas brechas, pero también eso tiene que venir de la mano con el reconocimiento. El hecho de estar aquí sentadas las tres, hay que reconocer quién nos permite hacer eso. También el cuidado que tenemos en nuestros hogares, Exacto. el cuidado que realizan nuestras madres, el que podamos estudiar, el que podamos transitar libremente en las calles, ¿no? Es algo que viene desde el esfuerzo y lo colectivo que realizaron ellas, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Okay. También habíamos hablado del tema del Estado, ¿no? Que las mismas autoridades reflejan también esas desigualdades, ¿no? Y en este caso, podríamos decirnos qué papel juega el Estado y las instituciones en la reducción de estas brechas de género. Bueno, el papel es algo fundamental, ¿no? Tenemos iniciativas del Estado que sí buscan justamente derrocar, erradicar este tipo de violencias, también, ¿no? La narrativa de los estereotipos, pero no está siendo suficiente, porque incluso dentro de esos mismos entornos se replica. Tenemos ahora un Congreso conservador que constantemente viene golpeando los derechos de las mujeres y lamentablemente cuando estamos en situaciones o en contextos políticos agraviantes, los derechos de las mujeres y de las minorías se van erradicando, se van desapareciendo. El Estado no nos garantiza en realidad que haya una igualdad y ni siquiera las leyes que ahorita las están dando, nos están de hecho quitando estas atribuciones, Sí, estas exacto. leyes, ¿no? Que nos favorecen de alguna manera. Claro. Yo siento que es lamentable que hayamos caído también en un gobierno con personas conservadoras, pese a que ahorita en el mundo actual no lo somos, pero vemos esto y también como ven los ciudadanos, ¿no? Si ven, incluso las autoridades son así, acá, ¿cómo vamos a poder erradicarlo si tampoco desde ellos mismos lo hacen?
Tú dentro de tu entorno de activista, dentro de los varios colectivos en los que estás, ¿qué cambios concretos crees que debería impulsar el Estado para reducir esta desigualdad? ¿Alguna ley que se vengan ustedes promocionando? Yo creo que debe ser a través de la educación, porque justamente ahí es donde cambiamos ese chip, esa mentalidad, esa cultura violenta, patriarcal que existe, ¿no? Y además de eso también reconocemos, como mencionaba, ciertos derechos, ¿no? que muchas veces se les han limitado a las mujeres o a las minorías. Vemos, como mencionaba, ¿no? que el Estado y ahorita el gobierno conservador que tenemos busca quitarnos esos derechos, ¿no? Ya sea a través de las leyes que en algún momento alcanzamos, ¿no? Por ejemplo, la ley de paridad de alternancia, ya nos la quitaron. Sí, exacto. Vemos ahora a una congresista como Milagros Jauregui celebrando que el aborto terapéutico, claro, ha quitado ciertas normativas, ¿no? para poder acceder a algo que es un derecho, porque el aborto es un derecho y debería ser. No debería ser ni siquiera una necesidad exigirles al Estado que cumpla con estas leyes o estos derechos que de por ley sí, justamente ¿no? que deberían existir, pero vemos que cuando hay un incremento de esta narrativa conservadora se van erradicando estos derechos, ¿no? Y se van eliminando justamente estas iniciativas que en algún momento se tuvieron a través de los colectivos, a través de estas mujeres que se organizaron, ¿no? Para solicitar lo que deberían de tener y lo que no debería ser considerado un privilegio. De hecho, mira, hay un estudio que se llama Niños de Milenio que documenta que hay adolescentes que desde pequeñas, desde esta edad, perciben el rol de doméstico, ¿no? El rol doméstico y están netamente arraigado a ser mujeres, y esto implica inevitablemente que estas mujeres, estas adolescentes, estas niñas tengan que postergar su desarrollo personal y profesional. ¿Cómo lo ves de esta manera? ¿Hay algún cambio que ves desde tu colectivo? Sí, es que justamente siempre se nos dice a nosotras, ¿no? Que tenemos que aprender a cómo cuidar, ¿no? A ser mujeres, ¿no? El madurar más rápido, el siempre estar al servicio de otros, incluso cuando estamos en el colegio jugando, ¿no? Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, de cómo las mujeres recorremos el colegio o el espacio de juego o recreación, ¿no? Mientras los varones están jugando fútbol, otros deportes, básquet, al medio, al centro, las mujeres simplemente estamos al borde. Sí. Caminando, conversando. Justamente porque desde ahí sí. Inicia el siempre estar en lo privado, ocultas, ¿no? O ser como que muy recatadas. La diferencia. O no expresar, digamos, lo personal, lo que queramos hacer, porque justamente nos limitan desde ahí. Los cambios vienen justamente desde estas capacitaciones, talleres de concientización que realizamos, ¿no? Que justamente buscan incidir en esta educación, de decirles a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes, existen estos roles, hay que eliminar. Tú puedes vivir una vida plena, no necesariamente ligada a estos roles. Si tú decides, digamos, ser madre en algún momento, cuidar, está bien, no tiene nada de malo. La idea tampoco no es decirles a las mujeres cómo es que tienen que vivir, pero sí empezar a decirles que hay estereotipos que hay que erradicar, ¿no? Que no siempre tenemos que seguir esa línea para vivir plenas, ¿no? O ser felices. ¿Y tú como mujer en algún momento has sentido esta desigualdad dentro de lo laboral, lo educativo? ¿Te ha pasado esto? Sí, bueno, principalmente en el ámbito público, ¿no? Por eso yo coincido bastante en el tema de erradicar la violencia en espacios públicos, de erradicar el acoso callejero, porque, bueno, yo he trabajado bastante tiempo en temas de encuestas y justamente en estos espacios era donde sufría más violencia a través del acoso, ¿no? Y justamente eso, cuando una más explora el ámbito público, se ve intervenida por estas violencias, ¿no? Y igual, en el tema académico también, siempre se nos limita de alguna u otra manera por ser mujeres. Siempre somos mandonas, siempre somos histéricas, pero no somos líderes como ellas. Por más que siempre estemos a la cabeza de esos proyectos, no, es porque ella es muy controladora, es porque es muy histérica, es porque es muy mandona, no porque seamos líderes, ¿eh? No. Es justamente la narrativa está ahí. O incluso, muchas veces he escuchado eso, ¿no? Si tienen buenas calificaciones es porque tal vez están muy cerca a algún docente, o le cae muy bien a esta persona, y es como, siempre tratan de desmeritar y minimizar los logros que podamos tener nosotros. Se dan estos casos y es muy normalizado. De hecho, es una crisis silenciada, porque lo vemos tan normal que no podemos, no sé, poner un stop, un alto. Y como también le comentaba Mayra, hay que saber educar hombres
funcionales, ¿no? que sepan de esas actividades, que sepan que no solamente están para que una mujer les sirva, porque siempre se nos dice, ¿no? A la mujer se le dice, tú tienes que, no sé, hacerte respetar, estudiar más para sobresalir, pero el hombre también tiene que saber que nuestro lugar no es atrás, sino al costado. ¿Y por qué no sobresalir más, ¿no? Sobresalir, como te dije, en el poder, en lo económico, en lo tradicional que es el hogar, etcétera, ¿no? Tenemos un poder y eso hay que hacerlo llevar al más alto. Sí, vemos ahí que también se replican muchas de estas narrativas, estas violencias, ¿no? Es un círculo vicioso. Pero la responsabilidad no solamente debe caer en las mujeres, ¿no? El criar, como dicen, ¿no? Hombres funcionales no solamente recae en las mujeres, sino tiene que recaer también en los varones que son padres o tienen esa figura parental tal vez en sus hogares, ¿no? Y la idea es esa, que exista la corresponsabilidad dentro del cuidado, que ellos también tengan esa responsabilidad, porque es parte de, o sea, cuando uno decide formar una familia o tener hijos, hijas, es como que tiene que hacerse cargo de ello, no solamente dejarlo a una de las partes, ¿no? Siempre se nos dice, no, es que ustedes tienen más este rol maternal, este sentimiento, pero no siempre es así. Ellos también pueden tener esas responsabilidades y como te mencioné, en este tema de la corresponsabilidad que se viene hablando mucho en el tema del trabajo de cuidado, ¿no? Algo que pasa bastante es que también estamos con una dependencia económica, ¿no? A las mujeres, las amas de casa, muchas veces dependen de que un hombre traiga el dinero y dependemos de eso o se depende, pero ¿por qué no le damos la oportunidad a la mujer de que sobresalga, de que ella también tenga un trabajo? Porque siempre las encasillamos en un lugar como lo doméstico, ¿no? En la cocina, donde siempre se dice, ¿no? Las mujeres deben estar en la cocina, pero no, ¿por qué? ¿Por qué no puedo estar, no sé, estudiando ingeniería, no sé, arreglando un auto? ¿Por qué no puedo estar en una mecánica? ¿Por qué no puedo hacer estas labores que normalmente están asociadas al hombre? Claro. Y no debería ser descabellado vernos en esta situación, ¿no? Claro, la idea ahí justamente es de alguna u otra manera darle las herramientas a estas mujeres para que puedan reconocer estas violencias. Una de las violencias más comunes es la violencia económica, ¿no? Justamente el tener esa dependencia, el verse limitada. Muchas veces el que exista violencia económica facilita que existan los otros tipos de violencia, ya sea la física, la sexual, la psicológica. Es una cadena. Claro, el tú estar, digamos, encerrada en ese ámbito generas ese ciclo de violencia y normalizas que existan otros tipos de violencia porque tú no tienes las herramientas necesarias para salir de ahí. Exacto. ¿No? Desde el Estado sí se vienen realizando iniciativas de emprendimiento para que las mujeres puedan tener esta solvencia económica y también, ¿no? A través de estos ámbitos de conocer más mujeres que estén en el trabajo puedan reconocer si es que tal vez dentro de su hogar sufren algún tipo de violencia, ¿no? Y salir de esos ciclos de violencia. Y exactamente, y para, o sea, más que nada por lo que vemos hoy en día, que vivimos en una época aún de desigualdad bastante con la mujer, ¿qué podemos hacer desde lo cotidiano para romper con esta idea de que servir es nuestro destino? ¿Cómo podemos hacer para que cambie nuestra mentalidad o la mentalidad del entorno en que vivimos? Yo creo que empezar a cuestionarnos desde lo introspectivo, ¿no? Desde pensar, ¿está bien cómo estoy pensando yo? ¿Está bien cómo estoy actuando? Muchas veces vemos incluso en las redes sociales estos narrativos, estos roles de género disfrazados, ¿no? Sí. Eso de la energía masculina, energía femenina, Sí. el querer un hombre proveedor, creo que se le llama, ¿no? O ser una mujer de alto valor, siguen siendo estereotipos disfrazados y muchas veces a través de estas dinámicas los seguimos reforzando, ¿no? Entonces la idea es justamente cuestionar cómo es que nos relacionamos con otras personas, si es que también estamos limitando a otras mujeres, porque muchas veces desde nuestros privilegios podemos incluso vulnerar a otras mujeres o no permitirles acceder a ciertos espacios. Entonces siempre estar en constante cuestionamiento, creo yo, y también ver desde lo colectivo, no desde lo individual. Justamente ese sistema, como les mencionaba al inicio, este sistema económico que busca que compitamos entre nosotros, nosotras, y siempre estemos ahí, ¿no? Pensando que si nos esforzamos más, muy posiblemente consigamos esa meta, pero no siempre es así, no siempre contamos con las herramientas necesarias. Entonces lo fundamental yo creo que iniciar desde esa colectividad, desde construir el bienestar para todos y todas. De verdad, muchas gracias por todos estos comentarios que nos acabas de dar. De verdad es muy importante romper con estas brechas de género, con estas desigualdades que hay entre hombres y mujeres y las demás comunidades, ¿no? Entonces, bueno,
tenemos también una cuenta de Instagram y a través de esta cuenta, bueno, varias personas nos han llegado, Sí. nos han dejado sus mensajes, sus comentarios y bueno, para eso tenemos esta cajita de aquí y bueno, vamos a abrir uno de estos papelitos o varios, cada una va a tener un Escoger uno, papelito. ¿no? Ujú. Escoger cada Y uno, cada uno. vamos a leerlo y vamos a comentar sobre ellos. A ver. Bien. Comienza Mayra. Ya, comienzo yo. A ver. Esta es de Mariana y tiene 28 años. Nos dice: antes de casarme, estudiaba y trabajaba en algo que me hacía sentir realizada. Sentía que estaba creciendo, que tenía un propósito. Pero desde que me casé, mi esposo me pidió que dejara todo para dedicarme exclusivamente al hogar. Y acepté. Hoy me pregunto, ¿cómo puedo retomar mis proyectos personales sin sentir culpa por priorizarme a mí misma? Wow, este es un caso también muy Sí. lamentable que ha Se tenido da. que dejar. Se da muchas veces dentro de estas familias Sí. quizás conservadoras, estos hombres conservadores, de que Un la hombre mujer no conservador, de puede hecho. tener un trabajo además del hogar. ¿Qué opinas? Yo creo que principalmente empezar a dar responsabilidades también a la otra parte, ¿no? Porque si es que se necesita un tiempo para poder realizarse, como ella menciona, empezar a cuestionar eso, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Yo necesito estas horas, estos periodos de tiempo para poder estudiar, para poder volver al trabajo, tal vez. Y darle esa responsabilidad también a la otra parte, porque no es justo para ella, ni para su familia tampoco, que ella solamente se dedique al ámbito del hogar y no viva plena. Y que depende del hombre sobre Sí, todo. muchas mujeres pierden tal vez esta identidad, el sentirse como ella dice, realizada por decidir o incluso ser orilladas a decidir quedarse en el hogar, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente eso, cuestionarle a la otra persona el por qué solo él puede tener este derecho de salir a lo público, de desarrollarse, de conseguir estas metas y ella no. Bien, ahora seguimos con la última pregunta y a ver, esta nos dice: soy hombre y crecí en una casa donde nunca me enseñaron a lavar o cocinar. Ahora vivo solo y me doy cuenta de todo lo que se espera de las mujeres. ¿Cómo puedo empezar a cambiar estos hábitos? Es una verdad que siempre Sí. tenemos de los hombres, ¿no? Nunca se les enseña o nunca se les dice, haz esto, o se les limita porque estas son cosas mujeres, estas son cosas hombres. Exacto, ya venido esto, en realidad se ve que es de la crianza, que solo la mamá con esos pensamientos, seguro mismo lo han replicado, le ha pasado a su hijo y no ha hecho ninguna de esas labores, y ahora que le ha tocado vivir esa realidad solo, no sabe cómo ser funcional, ¿no? Es un pensamiento no sé. cultural y generacional. Sí, yo creo que, bueno, es algo positivo que también sepa reconocer que existen esas dinámicas y que él tiene que hacer algo para cambiarlo, ¿no? O sea, asumir también esa responsabilidad. Porque no solamente viene desde el hecho de, bueno, no me enseñaron, pero puedo aprenderlo. O sea, puedo aprenderlo y ahorita tiene un espacio en el cual puede aplicarlo, ¿no? El empezar justamente a ser un adulto funcional, el aprender a cocinar, el aprender a lavar, es algo que va a tener que ser con el tiempo, ¿no? Porque la idea justamente es esa, que todas podamos como que desarrollar esa comodidad desde nosotras mismas, y no esperar que otra persona nos la dé, ¿no? Muchas veces se le da a las mujeres este rol de cuidadoras de los demás. No debería ser así, cada uno debe tener sus propios pensamientos, sus propias acciones que traten de cambiar ese pensamiento de, ok, soy hombre y puedo hacer estas actividades que normalmente se les da a las mujeres, pero puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar desde mi posición, desde donde estoy, y esto pues transmitirlo a las diferentes generaciones. Yo me quedo mucho con lo de ser autosuficiente, y eso viene con también arraigar este estereotipo, este pensamiento de que solo las mujeres somos las que vamos a servir o ser más de casa. Entonces, por eso lo recomendamos mucho, ¿no? Y es un buen paso, ¿no? Que lo reconozca y también de alguna otra manera logró ver todo lo que hacemos en realidad las mujeres, y que no está bien que solamente sea de un solo género. No nacimos en realidad para servir, nacimos para ser libres, para vivir una vida plena, una vida digna, sin tener la culpa de, no sé, porque no sirvo, porque no estoy en la casa, porque no hago estas labores, no me siento culpable porque no es mi rol, ¿no? Yo también puedo estar en unas posiciones en las que mi valor como mujer sea, pues, no sé, representado de manera igual que los hombres, y hasta mejor, quizás poderlo decir. Claro, ¿y por qué no? Si los dos también podemos lograr todo. El sistema en realidad nos quiere sumisas, podríamos decirlo, nos quiere calladas, pero estamos aquí, ¿no? Estamos aquí con etiquetas para poder conversarlo, hablarlo, cuestionarlo de alguna manera. Y de verdad muchas gracias, Ana Claudia, por todas
por todos tus conocimientos y de verdad muchas gracias por el activismo que estás haciendo desde tu frente, de ti como persona, como estudiante, como parte de la sociedad. Estamos muy agradecidos por todo lo que nos has venido a decir y bueno, esperamos volver a compartir este espacio contigo. Bueno, les agradezco mucho el espacio, el que también nos fomenten espacios de cuestionamiento, como mencionan, ¿no? Y la idea es justamente eso, cuestionar ese sistema opresor, patriarcal, que muchas veces posiciona a las mujeres en un solo ámbito y hay que ver más allá de eso, ¿no? Hay que fomentar que otras personas se cuestionen estas dinámicas y que también desde nuestro frente, desde nuestro privilegio como estudiantes, ¿no? Como activistas, podamos generar bienestar para otros y otras. Atreverse a mirar desde diferentes perspectivas, no solamente enfocarnos en lo que ya hemos visto de manera cultural y tradicional, sino saber que existen más cosas más allá de lo que ya nos enseñaron. Hay una frase muy bonita dentro del feminismo que es colocarnos las gafas violetas. O sea, empezar a ver el mundo justamente a través de esta visión del enfoque de género, de cuestionarnos, de estar siempre ahí. Es algo doloroso, la verdad, ver que existen estas dinámicas a veces, o incluso dentro de nuestro hogar, ¿no? Vemos que hay estas dinámicas de poder, el machismo, los estereotipos. Es algo que duele cuestionarse, que a veces dentro de nuestra posición es un poco difícil de alcanzar, pero hay que empezar a hacerlo, ¿no? Hay que colocarnos justamente esas gafas y empezar a cuestionar si es que la manera en la que nos relacionamos con otras personas afecta de alguna u otra manera su bienestar, las vulnera, las violenta. Entonces, eso principalmente, y les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Te agradecemos mucho y admiramos mucho tu labor y sigue para adelante. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en este capítulo de Contra Etiquetas. Gracias. Gracias.